Muy buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por su presencia. Para mí un gran placer, un honor poderles presentar esta mesa que va a tener a su cargo la presentación de una colección que hemos lanzado desde Palestra Editores y que lleva por título Atienza en la Palestra. El profesor Manuel Atienza, como serán muchos de los que están aquí, es un profesor catedrático emérito hoy día en la Universidad de Alicante, en España, y que tiene una trayectoria que está muy unida a América Latina. Él nos visita a Perú, creo que viene todos los años, desde hace mucho tiempo, y en particular con la editorial Palestra, él ha tenido un gesto de cercanía desde hace muchísimos años. Yo lo visité, ahora estaba haciendo memoria, en el año 2000 en Alicante, y desde ahí hemos mantenido comunicación, cercanía. Hemos editado muchísimos de los trabajos de la Escuela de Alicante para América Latina. Y hace un tiempo, justamente a propósito de una de estas visitas, yo hablé con el profesor Joseph Aguiló, que es también catedrático en Alicante. Y aunque ya se han hecho varios homenajes a propósito de su jubilación en Alicante, se han hecho varios volúmenes en algunos países, uno especialmente importante editado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Pero el profesor Atienza es también renuente a los libros de homenaje, ¿no? Y entonces le propuse hacer un volumen leyéndolo en América Latina, ¿no? Y más bien Joseph Aguiló, lo que propuso es, lo que le puede interesar al profesor Atienza, dijo, es que organicemos debates en torno a los temas sobre los que él ha investigado. Y así nació. Me acuerdo que Cajamarca lo empezamos a delinear un poco los primeros números, y al menos hasta hoy hay comprometidos 15 volúmenes para esta colección, ¿no? La estructura de la colección es, al mismo tiempo, la estructura de lo que sería un diálogo con los trabajos del profesor Atienza, porque, como podrán ver en los 4 primeros volúmenes, lo que hay es un texto ya escrito por el profesor Atienza sobre algunos de los temas importantes, ¿no? Los que se han producido son derechos humanos, dignidad, activismo judicial y dogmática jurídica. En todos los temas, en todos los volúmenes, el diálogo inicia con un texto del profesor Atienza. Y sigue la crítica, como a él le gusta, ¿no? Algún detractor hay siempre en el volumen que dialoga con sus aportes, ¿no? Y luego él vuelve, hay un discípulo también de Atienza que participa en el volumen, y él vuelve al final con una respuesta. Esa es la estructura que tienen todos los volúmenes. Como digo, se han proyectado hasta ahora, se han comprometido 15 volúmenes en la colección, pero siguen apareciendo, porque cada vez hay más trabajos de interés para este debate. Esta tarde vamos a hacer esta presentación de estos 4 volúmenes. Nos acompañan en la mesa, voy a presentarlo muy rápidamente, el profesor Félix Morales. Yo diría que es el único discípulo en estricto de la Escuela de Alicante aquí, porque ha hecho el doctorado en Alicante y ha trabajado junto a los profesores, especialmente bajo la dirección del profesor Atienza, su tesis doctoral, ¿no? Está también con nosotros el profesor Roger Rodríguez, que tiene un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, y ha trabajado varios de los temas de la Escuela de Alicante, y con una mirada un poco más crítica, diría yo, en algunos puntos, ¿no? Entonces, y finalmente está con nosotros la distinguida profesora y jueza de la Corte Suprema, la doctora Emilia Bustamante, que es también discípula de Alicante, porque ha hecho una maestría en Alicante en argumentación jurídica, y además con la visión práctica de juez de la Corte Suprema, seguramente nos tiene mucho que decir. Profesora Emilia Bustamante, estudiosa también del razonamiento judicial, de los trabajos del profesor Atienza, nos acompaña esta tarde básicamente porque uno de los volúmenes que estamos presentando se refiere también al activismo judicial, la importancia que tiene hoy día el razonamiento judicial en la teoría contemporánea del derecho. Adelante, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esas palabras. Coincido con la presentación que has realizado tú, como también Félix, quien es un directo discípulo y amigo de nuestro querido profesor Manuel Atienza. Yo tuve oportunidad de llevar el curso de argumentación jurídica 2 veces, ¿no?
Dice que no hay primera ni segunda y a lo mejor si llama una tercera maestría, me apuntaré con mucho ánimo a llevarlo. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches, señor magistrado, ¿cómo está? Buenas noches, señor público, señores docentes que veo aquí, amigos, conocidos. Y también estoy segura que en algún momento nuestro querido Manolo verá el video. Recibe, Manolo, un abrazo desde Lima y espero que en alguna próxima oportunidad podamos vernos. Es muy grato participar siempre en las actividades de palestra, ¿no? En esta oportunidad yo me enteré que estaba invitada cuando vi el banner y el flyer, ¿no? Y esto fue muy grato porque esto significa que Pedro cuenta conmigo descontadamente, ¿no? Pedro, te agradezco, porque de cierta manera palestra está muy imbuido con la argumentación jurídica, por ello está como testigo los anaqueles de libros que viene editando hace varios años y que ha aperturado conocer a los estudiosos de la argumentación jurídica en el Perú, ¿no? El 2010, por ejemplo, no se importaban los libros de argumentación, ¿no? Ni se producían acá en el Perú, cosa que hoy día ya tenemos una importación y una producción nacional de las diversas tendencias y visiones de la argumentación jurídica. Una de las palabras que a mí me encanta de Manuel Atienza y de la Escuela de Alicante es que a los jueces nos llama juristas prácticos, ¿no? Y eso, bueno, pues me da un poco de nivel, ¿no? Definitivamente. Porque los jueces no solamente somos objeto de estudio de los especialistas en argumentación jurídica, sino en cierta manera también somos los que actuamos y los que hacemos las decisiones. Y en esta oportunidad, para mí es importante manifestarles a ustedes físicamente, presencialmente en este auditorio, José María Arguedas, como también a quienes nos vean en las redes, que las publicaciones de Manuel Atienza tienen una riqueza importante, ¿no? No solo por el aprecio que se ha ganado de quienes seguimos sus ideas, sino por la facilidad de redacción y de transmisión de conocimientos y en los ejemplos prácticos que él propone. Él dice argumentación jurídica de forma sencilla. Uno lee el libro de Alexi y realmente con las fórmulas uno se queda exhausto, no puede interpretarlas. Pero entender y leer los conceptos de argumentación que nos da el maestro Atienza son, para mí, como abogada, como docente universitaria y como jueza, son valiosos, son muy importantes porque permiten darnos las luces de cómo debemos exigirnos cada vez más tener una pauta de racionalidad, como nos exige la argumentación jurídica, de adecuarnos a las fuentes legales, a las fuentes constitucionales, en este marco de Estado constitucional del derecho, pero asimismo en conocer nuestros propios límites, ¿no? Entonces, en esa medida yo saludo esta colección que se ha presentado en esta oportunidad en homenaje a nuestro Manuel Atienza y que ha sido redactado con bastante esmero y detalle, englobando diversos aspectos y tópicos a los cuales se ha dedicado Manolo, ¿no? El activismo judicial, la dignidad humana, los derechos humanos y la dogmática jurídica. Obviamente por el tiempo no puedo abarcar todos los temas, pero en el caso de los jueces y el mensaje del activismo judicial, uno podría llegar a pensar de que Manuel Atienza está diciendo: jueces, muévanse, jueces, hagan lo que sea con la ley. No. Parece mentira, pero Manuel Atienza hasta es provocador en sus textos cuando habla de activismo judicial. En su documento, que es el que es materia de esta presentación, él define, ¿no? Un juez activista es uno que actúa como no debería actuar un juez. Imagínense, un juez activista es alguien que actúa como no debería actuar un juez. Entonces, ¿cómo debe actuar un juez? ¿No? Es lo que nos plantea Manuel Atienza. Y Manuel Atienza nos dice: un juez tiene, en primer término, que aplicar la Constitución, los principios que inspiran la Constitución o al sistema normativo constitucional, las normas y las leyes, de forma adecuada a las normas y las leyes. Entonces, un juez activista, según Manuel Atienza, es un juez que no observa todo este engranaje de marco de normas constitucionales, principios constitucionales y normas legales.
es el juez que cree que con su resolución va a salvar alguna situación jurídica, política, económica, social, ambiental que exista, pero apartándose de lo que debe ser su marco de actuación, ¿no? Y eso es importante considerarlo, y yo como jueza lo veo inclusive en algunos casos judiciales. En la anterior oportunidad ya con Pedro comentábamos otros casos judiciales, no voy a repetirlos para que pueda haber variedad de la exposición, ¿no? Pero por ejemplo, sabemos que desde el año 2013 existe el derecho de sucesiones de los concubinos, ¿no? Se estableció por una ley el reconocimiento del derecho sucesorio de los concubinos. Y han habido casos judiciales, algunos, en los cuales se ha peticionado el derecho de sucesiones para fallecimientos de concubinos antes de la vigencia de la ley del año 2013, ¿no? Entonces, ¿qué hace un juez? Pues dice, bueno, hoy día los concubinos pueden heredar a su pareja que fallece durante el concubinato. Y si ha fallecido hace 20 años, bueno, pues por el principio de igualdad debo concederle el derecho de sucesiones. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, lo que nos tenemos que hacer los jueces es aplicar conforme a las normas del ordenamiento jurídico. No se puede aplicar retroactivamente los efectos de las leyes a hechos ocurridos antes, ¿no? Principios elementales de legalidad y vigencia de las normas. Entonces, ustedes me mirarán con asombro, pero yo en algún caso he encontrado aplicación retroactiva de normas de derechos sucesorios. ¿Y eso, cómo esto ocurre en estos casos con un juez? Este es un juez activista, según la definición que nos da Manuel Atienza. Pero es un juez activista que está aplicando toda esa fuente normativa que le obliga a tener en cuenta para resolver los casos judiciales. No. La respuesta es que no. Se está apartando totalmente del marco normativo, legal, que sustenta el desarrollo de la función judicial. Y es un tema, por ejemplo, que quiero destacar para invitarlos a que ustedes puedan adquirir esta colección que nos propone las ideas de Manuel Atienza tal cual, y también nos muestra diversos comentarios, apreciaciones que hacen sus propios discípulos sobre cómo define Manuel Atienza estos conceptos en estos 4 temas que se desarrollan en estos 4 tomos, ¿no? Y creo que los jueces, los abogados, los estudiantes del derecho, debemos leer a Manuel Atienza para encontrar también los propios límites en la decisión. ¿Estoy bien en el tiempo, por favor? Gracias. Otro ejemplo, ¿no? Para tomar en concepto estas ideas de activismo judicial que plantean 7 principios de lo que no debe hacer un juez cuando desempeña su labor como juez, ¿no? Ustedes sabrán, se ha promovido mucho a la primera mujer que ha obtenido su título de abogada en el Perú, ¿no? La doctora Trinidad Enríquez. Hace unos pocos días en el Poder Judicial, justamente con ocasión del aniversario del Día del Juez y de la Jueza, se ha publicado el expediente que batalló esta señora para obtener su grado de abogada, ¿no? Por ese tema y la historia creo que la conocemos algunos. En el caso de Pedro creo que eso tiene un particular interés y estudio. Pero fíjense lo que son las fuentes, ¿no? Lo que son los valores morales que inspiran a una institución y que determinan, ¿no?, cómo es la percepción de una profesional en un momento histórico frente a otro. Hoy día ya estamos aquí sentadas, yo soy mujer y soy abogada en primera instancia. Pero cuando la señora Enríquez quiso obtener el título de abogada, no pudo. Pudo ingresar porque se había concedido una ley para poder ingresar por las mujeres que querían seguir una carrera.
Pero en el debate jurisprudencial que se dio y que se puede visualizar en este expediente, se hace una distinción entre los dos sexos que van a ejercer la profesión de abogados, ¿no? El hombre sí puede ser abogado y ejercer la profesión. La mujer no, porque en la concepción moral la mujer debe estar protegida en el hogar. El hombre tiene la capacidad de definir los bienes, los derechos, pero la mujer no. Y fíjense ustedes acá, yo había resaltado una idea para poder mostrar cómo es que podríamos calificar esta producción jurisprudencial, ¿no? Dice la sentencia de la Sala Superior: el dictamen, para esforzar su razonamiento en pro de lo que llama la emancipación de la mujer, insinúa que la resolución del 3 de octubre de 1874, que le reconoce el derecho de ingresar a las universidades, fue expedida con el fin indicado y para abrirle con este objeto la enseñanza facultativa y la forense. Tal habrá sido su objeto, pero por lo que no puede dejar de reconocerse es que esa resolución parece expedida en el designio de realizar un beneficio social. Imagínense, o sea, se ha expedido el hecho de poder ingresar a una universidad, pero esa es una concesión social, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ello pueda ocurrir en el pensamiento de unos magistrados que resolvieron el caso? Y finalizo, porque este expediente es bien interesante. La difusión de los conocimientos es una necesidad urgentísima, pero no debe realizarse compartiendo los dos sexos en las universidades, porque a ello se oponen razones de orden y de moralidad, ¿no? Entonces, no puede ser, o sea, no pueden competir en profesión un hombre y una mujer, porque esto va contra la moralidad de esta época, ¿no? Entonces, hoy día, este tipo de resoluciones judiciales pues son impensables totalmente, ¿no? Y si hubiera alguien que pudiera emitir algún tipo de criterio, estaría siendo calificado como un juez que contraviene los derechos humanos de las mujeres de acceder a obtener una titulación profesional. ¿Entiendes? Los tiempos cambian de acuerdo a la evolución de las sociedades, pero los jueces también son muestra de lo que el marco jurídico de las sociedades tiene. Todos en este momento no podríamos dilapidar a los jueces que emitieron estas decisiones, porque fue en un momento determinado, porque fue en un contexto de desarrollo de derechos de las mujeres. Pero sí nos sirve para contrastar lo que hoy día también tenemos que desarrollar y hacer. Y uno de los límites que es muy marcado y que siempre Manuel Atienza destaca en sus publicaciones, particularmente en este de activismo policial que es comentado por Leopoldo Gama y Ricardo Garzón, es la adecuación de desarrollar la actividad jurisdiccional dentro siempre de los parámetros y los marcos que existen en el ordenamiento jurídico constitucional. Esto es importante, porque no se trata de asumir la labor de ser jueces como una carta libre para desarrollar decisiones que puedan hacerse fuera de los parámetros legales y judiciales. Y aun cuando Manuel Atienza es muy reflexivo en estas ideas, ya ocurre en la jurisprudencia peruana, que como les he reseñado, hay algunas prácticas, ¿no?, que se aíslan, se abren a una tutela, ¿no?, amplia
escapándose de los marcos y de los límites constitucionales y normativos. Ser juez no significa tampoco hacer todo, o como a veces cuando hacemos el debate nosotros en la Sala Suprema y vemos los casos, ¿no? Y decimos, bueno, acá a veces el caso no está bien llevado, no está bien asesorado, no hay una buena conducción de la defensa legal. Pero tampoco los jueces, como digo yo, no podemos sacar un conejo debajo del brazo, ¿no? Tenemos que siempre actuar en función a este marco que nos da los derechos de decidir, pero no tampoco improvisar y rayar con los límites de una creación de derechos que no nos compete desarrollar. Por eso finalizo señalando, mi querido Pedro, que inclusive, fíjense, hace poquito, ahorita, en estos meses se ha expedido una sentencia en la tercera Sala de Derecho Constitucional y Social transitoria, que es la casación 1266-2022, que ha sido emitida en marzo de 2025, que establece las reglas vinculantes sobre control difuso. Fíjense, y no voy a extenderme sobre todas las reglas, pero es algo que podría parecer una verdad de perogrullo, pero ¿por qué tienen los jueces de la Corte Suprema que adoptar esta regla? En la obligación de los jueces de motivar las decisiones judiciales se encuentra contenido su deber de resolver conforme a las razones que el derecho suministra. Esto es, resolver conforme a lo que se encuentra dispuesto en el ordenamiento jurídico con carácter vinculante. Los jueces, al momento de resolver un caso e identificar las normas jurídicas aplicables, deben presumir la constitucionalidad de las leyes y atender a su carácter vinculante, conforme al principio de legalidad reafirmado por la Constitución. ¿Por qué? Porque ya se ha visto diversos casos en materia de pensiones, de nivelaciones, que los jueces tienen a la norma legal que establece los presupuestos y las consecuencias legales, pero se apartan, ¿no? Y este apartamiento no puede darse así, discrecionalmente, deliberadamente. Entonces, los temas como el activismo judicial que propone y desarrolla nuestro ilustre Manuel Atienza no dejan de tener la virtualidad de ser temas presentes, ágiles y que siempre nos van a motivar a comentar, ¿no?, los alcances de las labores que debe desarrollar todo juez. Bueno, finalizo esta disertación agradeciendo siempre a Pedro y a Palestra por su invitación. Gracias. Gracias a usted, doctora, por su valiosa presencia esta tarde. Nos quedamos con ganas de discutir seguramente todos, ¿no? El tiempo nos gana, aquí la idea es motivarlos a que lean y creo que hemos cumplido con creces, ¿no? Muchísimas gracias al panel, a todos ustedes por su presencia que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias, buenas noches.